Amigos, iniciamos nuestro programa Al Límite hablando un poco de lo que está viviendo el mundo en estos momentos difíciles de tensión, bombardeos, explosiones, muertes, una situación que se agudiza, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y aunque usted no lo crea, por lo lejos que esto está sucediendo, sí puede tener repercusiones e impacto aquí en República Dominicana. Por eso vamos a analizar este tema con la politóloga y docente internacionalista Lucy Arraya, y también nos acompaña desde la Universidad de Viena en Austria, Uwe Christian Plachetka. Él es antropólogo, historiador e investigador. Le damos la bienvenida a ambos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría iniciar con el señor Uwe Christian Plachetka porque, bueno, él viene de esa zona de Europa, en Viena, pero nos puede conversar un poco de esta situación que está ocurriendo, de las orígenes, o sea, ¿por qué viene sucediendo esto? ¿Qué llevó a que sucediera este conflicto? Ja, en pocas palabras, el conflicto nació en una conferencia sobre la seguridad en Europa, donde Vladimir Putin dice que hay un acuerdo con la Unión Soviética que no se van a expandir en la OTAN frente al este, y Rusia actual es casi el seguidor legal de la URSS, y ahora con, yo no sé por qué es ahora actual, porque, pero con la Ucrania como miembro de la OTAN, es la misma situación como los cohetes nucleares en Cuba en la era del John F. Kennedy, la famosa crisis de Cuba. De los misiles. Con los misiles. Y yo creo que el ataque del Putin actualmente, con discusiones, etcétera, etcétera, es netamente eso que él, al primero, está formado del KGB, entonces sabe una otra arte de guerra, no netamente la misma como el Sun Tzu, pero tipo de eso. Y al segundo, cuando todos se ignoran con argumentos que él no entiende, él se va a estar rabioso, porque los sistemas analíticos de los rusos en los días cuando no estaban beligrantes, acerca del, decimos, primavera árabe, ellos con sus sistemas de análisis de sistemas a partir de hechos, análisis sociológicos, reconocen que todo eso verano árabe estaba un conflicto social porque una élite no encuentra puestos de trabajos adecuados porque los viejos dictadores de esa región no saben lo que quieren y hacen una revolución por su futuro. Pero no estaba en una revolución tipo revolución rusa, salvo de Tunisia, donde se han organizado toda la sociedad civil, hasta el momento que el dictador no tiene ninguna posibilidad y se huye. Exacto. Y los rusos tienen toda la razón con esos sus análisis, porque la intervención por parte de Hillary Clinton de una revolución que netamente no existe fue un desastre. Pero con Ucrania yo no sé por qué ahora está atacando. Sin embargo, bueno, Lucy, hemos visto cómo esto, creo que por los siglos de los siglos, las luchas, las guerras, las situaciones de este tipo, creo que nunca han llevado a un resultado. Simplemente muertos, civiles que lamentablemente pierden la vida, vidas inocentes. ¿Se veía venir algo como esto? Sí, el tema con Ucrania viene desde antes de la Primera Guerra Mundial. Recuerda que durante la Unión Soviética, lo que era la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Ucrania pertenecía a esa Unión Soviética, que después con el desmembramiento que se dio durante Mikhail Gorbachev con la perestroika, pues vino la independencia de estos estados, como en el caso de Ucrania, que se independizaron de esa unión. Entonces, ese es un problema que viene desde hace tiempo. Un tema importante también
era que Crimea, que hace costa Frontera, con el Mar Negro, es un punto muy importante para ellos. Entonces cualquier cosa, como explicaba el profesor Placheca, que suceda en esa área representa una amenaza a la seguridad rusa. Y ellos consideran que Ucrania, y esto lo dijo Henry Kissinger, que para explicar un poquito, es, como dicen, el cerebro de la política exterior estadounidense. Y Henry Kissinger en el 2014 dijo que Ucrania debía permanecer neutral, es decir, que debiera ser el puente, el enlace entre el este y el oeste. Pero al venir con las iniciativas del actual presidente de Ucrania de que ingresara a la OTAN y a la Unión Europea, pues esto representó una amenaza para la seguridad rusa. Entonces fue la oportunidad para ellos intervenir, violando así todos los principios de derecho internacional público contemplados en la Carta, como el principio de no uso de la fuerza. Han violado la independencia y soberanía del Estado de Ucrania, interviniendo en un territorio, interviniendo en los asuntos internos, que era lo que hablaba el presidente Biden, de que Ucrania tiene soberanía y puede decidir. Claro. El tema de pertenecer o no a la Unión Europea y a la OTAN, pues ya eso es una decisión que debe ser consensuada con las autoridades rusas y el propio Vladimir Putin, que debió primero recurrir a la negociación como un principio de derecho internacional público, la solución pacífica de las controversias. En este caso, bueno, ya muchas personas han perdido la vida. ¿Cómo vislumbras tú esto? Ya muchos lo están calificando como la Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí, es cierto, hay el temor, pero por ahora no sabemos eso. No sabemos el tiempo que van a durar las fuerzas militares rusas en territorio de Ucrania. Al momento no, porque como Estados Unidos ha declarado el presidente Biden que no va a intervenir en territorio ucraniano, pues no hay una amenaza a una tercera guerra mundial. Claro, si ya interviene Estados Unidos, efectivamente otros aliados de Estados Unidos inmediatamente van a incursionar en el conflicto armado. Y vuelvo y reitero lo que decía Henry Kissinger, esto es un tema que deben resolverlo los rusos, porque Ucrania es una población de 43 millones de habitantes, la mitad de esa población es prorrusa, son descendientes de rusos también, hay gente dentro a favor y no a favor. Y yo pienso que deben de tratar ellos de resolver ese conflicto. Claro que esta agresión representa una amenaza para la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esa área es una área geopolítica y estratégica que representa beneficio, no solo ha representado en la historia beneficios y posibilidades y oportunidades para Rusia, sino para los mismos países de la Unión Europea. Desde el siglo XIX, esa área ha sido muy vulnerable a los conflictos armados. Recordemos que en el 1850-54, ahí se desarrolló una guerra por Crimea, que fue cuando la perdió Rusia. Pero entonces, en el 2014 lo recupera a la fuerza, recupera ese territorio, porque es un territorio, valga la reiteración, como mencioné, de que al tener salida al Mar Negro e inmediatamente al Mediterráneo, pues es un área factible para el comercio y la navegación, de donde depende todo. Lucy, y nosotros vamos a aplatanar un poco este tema porque los dominicanos vemos como que eso está pasando por allá, lejísimo, a miles de kilómetros. No. Sin embargo, tenemos que poner el ojo, ya hemos visto que el presidente Luis Abinader se ha pronunciado porque esto tendrá un impacto a corto plazo en República Dominicana. Exactamente, Rafaelina, no vivimos en un mundo aislado, vivimos en un mundo globalizado, informatizado e interconectado cada vez más. Cualquier cosa que ocurre en esa región, pues nos afecta a nosotros. A tal punto que hasta dominicanos tenemos allá, que es parte de lo que vivimos hoy día, de esa facilidad de conectividad que tiene el ser humano, que se traslada de un lugar a otro. Fíjate, ya varios dominicanos se han identificado
Y en ese sentido, las autoridades dominicanas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya se ha puesto atención para proteger a los dominicanos que están en la región. La Embajada de Alemania, que es concurrente para Ucrania, ya está en contacto con los dominicanos que están allí. Recientemente la República Dominicana abrió relaciones diplomáticas con Ucrania apenas hace 2 meses, un tema muy reciente y que representa para nosotros como país la oportunidad para un intercambio bilateral y de cooperación entre ambos países. La postura del gobierno dominicano ha sido apegada a los principios de derecho internacional y a lo que establece la Carta de las Naciones Unidas, como ha dicho el presidente, haciendo un llamado a retiro de las fuerzas, a la solución pacífica de las controversias y respetar, como dijo el presidente Abinader, los principios que garantizan las relaciones internacionales entre los estados. ¿Cómo impactaría de alguna manera esta situación a República Dominicana? Se habla de que los precios de los productos se pudieran disparar. ¿Cómo nos afecta? Por supuesto, inmediatamente pues el precio del petróleo sube. Y aunque quizás por duda, por temor, inmediatamente los mercados internacionales hacen una retención, porque al momento ya a mediados de la semana pasada ya se veía al finalizar la semana que ya los mercados y las bolsas de valores comenzaban a estabilizarse un poco, pero al principio cuando se conoció la noticia de la intervención en la madrugada del jueves, inmediatamente al otro día ya las bolsas de valores estaban en el suelo. Entonces, si cae la bolsa de los valores de Wall Street, inmediatamente la economía pues tambalea, la inversión, el mercado, las exportaciones, todo inmediatamente se detiene. O sea, para decirlo en un vocabulario llano, como me decía, que vamos a tratarlo con un vocabulario que nos puedan todos entender. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron al final de la semana pasada pues a dinamizarse un poquito, a mejorar, porque había el temor, la duda que se había promovido, que es parte de las estrategias también que ha utilizado el gobierno ruso de crear la duda, la inseguridad, porque es parte de las estrategias, como hablábamos con el doctor Pacheta, de la teoría de la guerra, de la filosofía china, del Sun Tzu, el arte de la guerra, que es primero crear la duda, ganarle al enemigo antes de comenzar la batalla, para que ya le haya ganado cuando la batalla comienza. Me gustaría que el profesor Pacheta me diga brevemente un poquito de qué soluciones ve, posibilidades a corto, mediano, largo plazo para este conflicto. Posiblemente, pero ese es también un asunto muy ideologizado, pero según la escuela realista de las relaciones internacionales, según yo lo he entendido, el Henry Kissinger y el ministro de las Relaciones Exteriores de China, aunque China está respaldando a Rusia, dicen favor, retira los tropas, regresan a negocios, porque la posición de Rusia se mejoró por eso en Asia. Y hacemos una Ucrania como una puente entre lo oriente, o decimos el mundo chino grande, su influencia, con su nueva ruta de seda, y el mundo occidental y la ruta de seda como un link. Ruta de seda, quiere decir. Es muy importante para los chinos, o sea, a China, como quiere decir el profesor, no le conviene este conflicto por el tema comercial y sobre todo por la ruta de la seda. De la seda, y un otro ejemplo de hacer estaba la Guerra Fría en Austria, porque no somos neutrales, y esa estaba una previsión que la URSS dice, ok, vamos a rehabilitar la soberanidad de mi país, y es un lugar de la ONU,
Hay también un centro para investigaciones en sistemas complejos en Luxemburgo, que fue fundido por los Estados Unidos y la URSS, netamente nuestro, que tienen un canal de comunicación y cooperación, porque no quieren hacer una guerra total, sino tienen una rivalidad, pero siempre quieren hacer instituciones con una retroalimentación negativa para aplastar las cosas. Así estábamos casi un poco seguros porque estados neutrales son casi como un asilo, donde se encuentran los enemigos o combatantes para negociar el paz en un lugar neutral. Por ejemplo, en Suiza, con sus famosos bancos, porque Hitler nunca conquistó a la Suiza. Uy. Sí, estados que se mantuvieron neutral y que pudiera ser la posibilidad, como él comentaba, de Henry Kissinger, de que sea la posición que tome Ucrania y así no va a representar una amenaza para Rusia, porque ya se había acordado en el Pacto de Varsovia de que respetar la soberanía de Ucrania y de que Ucrania a su vez y la OTAN pues protegieran distantemente el área. O sea, eso se había pactado entre el presidente ruso y el presidente de los Estados Unidos en el Pacto de Varsovia. Entonces, la OTAN fue creada durante la época de la Guerra Fría como una alianza estratégica para protegerse justamente de las acciones de la Unión Soviética. Y era lo que planteaba Putin, de que ya no tiene sentido la OTAN. Exactamente. ¿Para qué está la OTAN? Entonces, si Ucrania ingresa, eso es una forma de legitimar que ese organismo, esa alianza continúe. Sí, me decía. Buen comentario, pero debemos ver la región pacífica también, donde hay la rivalidad entre la República Popular de China y los Estados Unidos. Y hay el peligro que ahora los Estados Unidos se enfoquen en la región pacífica, porque Rusia tiene el tamaño económico como Italia, y China es económicamente un superpoder y quieren hacer el poder económico como una arma política, pero todavía ellos no quieren ninguna guerra, porque lo que pasa durante la guerra le podría afectar la economía. Claro. Y esto que está diciendo el profesor Plachette es interesante, porque se refiere que la economía rusa no está tan buena, realmente. La compara con la economía de Italia o se puede comparar con la economía de Canadá, más pequeña que la economía de Canadá. Y sin embargo es un territorio más grande. Abrirse este frente en este momento. Que por cierto, una de las causas, aunque no está reflejado en lo que se ha publicado y se ha dicho, una de las causas es el territorio de Ucrania, porque es un territorio con muchos recursos naturales y para la producción, una de las mejores áreas. Bueno, vamos a ver qué sucederá en lo adelante. Es lamentable lo que está sucediendo, que se haya llegado hasta este punto donde muchas vidas se han perdido, donde lamentablemente se está prácticamente destruyendo un país. Es triste lo que vemos todos los días. Exactamente, lo lamentable de esa situación y de los conflictos armados que pensamos que en este tiempo que esto venga a ocurrir, pues nos preocupa, Rafelina. Lo que más ha vivido la humanidad son tiempos de guerras y conflictos armados. Y hoy vivimos en la era robótica, en la era de la tecnología, y donde hay comunicación y es más fácil hablar para evitar llegar a ese nivel de violencia. Así es, pero eso es lo que está sucediendo. Agradecer a estos dos expertos por estar con nosotros en Al Límite, acompañarnos, conversar un poco con Lucia Ray y por supuesto el profesor desde Austria que vino a acompañarnos, Austrian Plachetka. Gracias por acompañarnos ambos. Señores, de esta manera nos vamos a la pausa. Cuando regresemos en Al Límite conversaremos con Juana Núñez sobre el empoderamiento de la mujer en República Dominicana. Ya volvemos. Cuando empecé a darme cuenta lo que yo valía y lo que valía mi trabajo, la gente me paga extra.